La primera problemática me parece que aún no resuelta, aún todavía no resuelta. En la implementación del modelo oral, acusatorio y oral mexicano fue la fragancia, porque en cierto sentido trabajábamos la oralidad en la audiencia y trabajábamos la fragancia en el lugar de investigación. Y yo, recién llegando a México, empecé a estudiar la fragancia, me llamó la atención la, el debate que México hacía sobre la fragancia, cuando en otros países latinoamericanos se daba por supuesta la fragancia y no había una gran discusión. Y de hecho también me llamó la atención que a partir del 2008 empezaron a surgir libros sobre la fragancia, sobre la audiencia inicial, sobre el control de la detención, porque México tenía esa gran preocupación de la fragancia desde la oralidad. Y esto nos podría llevar a un conflicto desde el punto de vista doctrinal de derecho comparado o constitucional, porque lógicamente la fragancia mexicana y muchas otras figuras del proceso acusatorio penal mexicano son figuras de la Constitución, ¿no? Una idea que hemos analizado citando a don Juan Luis Gómez Colomer. Y claro, la preocupación más importante era que yo veía que en México había un doble discurso. El primer discurso era el discurso del debate, el discurso de la audiencia y el discurso de la carpeta. Y el segundo discurso era el discurso de la realidad. ¿Quién detuvo? A, B, C. ¿Por qué detuvo? Por fragancia. ¿Y qué tipo de fragancia era? Y entonces empezaba a escuchar en las primeras audiencias del modelo mexicano, dígase Nuevo León 2004, dígase Chihuahua 2006, dígase Oaxaca 2006, dígase Estado de México 2007, dígase en el 2007 también Zacatecas, que fueron los primeros estados en implementar un modelo acusatorio para México con sus propias codificaciones, sin que existiera el código único o el código modelo y sin que existiera, lógicamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y lo que ustedes han escuchado de mí, que la videograbación surge en la reforma parcial que hace Nuevo León al Código de Procedimientos Penales en el artículo 557 de su normativa. Cuando yo me doy cuenta de que el abogado defensor tiene como único argumento, ¿no? El imputado ha matado a su suegra, ha salido con el cuchillo exhibiendo la maté, soy un hombre libre, pero la discusión, perdón el ejemplo que es falso, pero la discusión del defensor, del experto defensor, es que lo detuvieron sin que nadie lo señale. Y yo pues veía la audiencia y ya está. Pero lo peor todavía es que el juez le preguntaba al fiscal si lo señaló a alguien. El fiscal buscaba en la carpeta de investigación y decía que no lo señaló, pero que el informe policial dice que sí lo señaló. Un testigo. El juez preguntaba si estaba el acta del testigo, dijo que no. Entonces el juez, al que mató a su suegra y salió con el cuchillo en la mano, diciendo me liberé, el juez ponía en libertad porque no había fragancia. Es un caso mofa, cuidado. Cuidado que es un caso mejor de los que he visto en audiencia. En libertad, el homicida de la suegra, la pobre suegra muerta y no hay caso. Y todavía peor porque tardíamente 2014, 2016, ingresa el Poder Judicial de la Federación y le encantan inventar, inventaron que si la fragancia no se probaba en la primera audiencia, es nula toda la prueba que depende de la fragancia y por tanto anulaba automáticamente absolutamente todo y ya no había nada más que hacer. Hasta que un día una tesis le dijo, no se puede anular en la etapa de investigación o en la audiencia inicial, cosa que es falso,
pues que es contrario al artículo 97-98 del Código Nacional y al artículo 20, apartado A, fracción novena de la Constitución Federal, pero entonces el juez ponía en libertad y anulaba absolutamente todo. Y lógicamente, pues hubo reacción política y da pena de que la reacción política cambie absolutamente todo. Es muy interesante tener este antecedente que yo lo expreso de modo de mofa, pero que en la mofa hay mucha realidad. Tenemos que entender qué es lo que estamos entendiendo cuando leemos la norma. Y por eso me gustará, a pesar de que ya lo he dicho en este canal, que nos enfoquemos en el artículo 16, párrafo 5 del Código de la Constitución Política y en el artículo 145, 146, para poder entender la fragancia de México. ¿Qué pasó antes en la averiguación previa y qué pasó después con el Código Nacional de Procedimientos Penales? Un tema interesante que vale la pena repetirlo para ir sacando más ideas al análisis, al debate. Muchas gracias.